Saludos cordiales, gracia y paz para todos los hermanos y amigos que van a oír este importante análisis de Joel 2:28 al 31. Bien, primeramente pues le damos gracias al Señor por su infinita misericordia que nos tiene con vida y pues en esta ocasión pues les traigo un tema muy maravilloso, el cual se titula de la siguiente manera. Joel 2:28 al 31 no se ha cumplido, se cumplió parcialmente o totalmente o en el futuro. Bueno, esta es la primera parte que voy a dar de este tema y posteriormente pues voy a traer una segunda parte de este análisis. Así que bueno, sin más preámbulos pues vamos a dar inicio a la lectura acá. Aquí lo que tenemos escrituralmente acá en el tema a tratar, el cual dice lo siguiente. Ahora bien, el objetivo de este análisis de Joel 2:28 al 31 es con el fin de aclarar algunas dudas e inquietudes de algunos hermanos y amigos que no saben diferenciar de lo que está escrito allí en los textos. En otras palabras, no tienen claridad si se cumplió, no se cumplió o se cumplirá todo en el futuro. Esta es la razón por la cual vamos a hacer un análisis de estos textos usando todos sus contextos para que de esa manera se quite cualquier duda con respecto a lo que dicen los pasajes bíblicos. Bien, entonces acá entramos al primer segmento del análisis. En este primer segmento del análisis analizaremos el primer interrogante. Y el primer interrogante es el siguiente. A. ¿No se ha cumplido en lo absoluto o parcialmente? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en este primer análisis de este primer segmento. Para poder responder a este interrogante, vamos a postear los textos y los contextos posteriores, así podremos ir desarrollando cada uno de los interrogantes. Entonces, aquí pues vamos a dar paso a la lectura de Joel 2:28 al 31, ¿sí? Para que de esta manera pues podamos nosotros examinar lo que dice la escritura. Así que pues estos son los textos y ahora pues leeremos los contextos posteriores. Dice acá Joel 2:28 al 31. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Recordemos que hay otras versiones que dice sobre toda carne, ¿sí? Esta versión dice sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Vayan prestando mucha atención a lo que dice el texto, a lo que dice los textos, para posteriormente contextualizarlo con los contextos. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 31. Mostraré en el cielo grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Ahora, leamos ahora lo que son los contextos. Y aquí pues nos vamos a dar cuenta si realmente esta promesa de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, porque quiero decirles algo. En lo que he podido analizar de estos textos que he posteado acá, de estos pasajes bíblicos, se ha cumplido de una forma parcial. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo analizar y eso es lo que vamos aquí a ver a través de la misma palabra de Dios. Ya que, pues como les dije, hay unos que dicen que no se ha cumplido absolutamente nada,
como hay otros que dicen, bueno, están de acuerdo conmigo que se ha cumplido en parte y que lo demás pues se cumplirá a futuro. Otros dicen que solo se cumplirá a futuro nada más. ¿Eh? Bien, entonces todo eso lo vamos a clarificar a través de la misma palabra de Dios. Ahora, veamos lo que dice acá eh, en los contextos, ¿sí? Y eso está allí en Hechos capítulo 2 del verso 16 al verso 20, ¿sí? Estos son los contextos de lo que nosotros acabamos de leer. Y dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Quién está hablando acá? Precisamente es el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, donde se cumplió esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, la promesa dada por Dios. Veamos lo que dice Pedro acá. Y esto es lo que llamamos el contexto, ¿sí? Mas esto lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, notemos lo que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos notando acá a través de la lectura? Que eso que el profeta Joel, o que Dios dijo a través del profeta Joel en los textos anteriores, Pedro está aquí certificando o ratificando, confirmando de que ese derramamiento del Espíritu Santo, de lo que Dios dijo que iba a derramar de su Espíritu y que iban a profetizar, y que esa promesa iba a ser derramada sobre jóvenes, ¿sí? Sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Y dice, y de cierto, sobre mis siervas y sobre mis siervos en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, hasta ahí, donde dice profetizarán, hay que entender que eso sí tuvo un cumplimiento, ¿sí? O sea, tuvo cumplimiento ahí. Entonces, faltan las otras cosas que menciona el texto, lo que dice el Señor y lo que contextualiza Pedro, acerca de que sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto alude a la segunda venida de Cristo, donde van a suceder todos estos eventos, pero eso lo voy a explicar en el segundo segmento, ¿sí? Pero ahora voy a lo que yo voy a demostrar en este primer análisis del primer segmento es que Dios sí cumplió su promesa en el día de Pentecostés, derramando de su espíritu. O sea, refiriéndose a los dones, ¿sí? Estas facultades sobrenaturales que el Señor derramó sobre su iglesia, porque es un paquete completo. Allí se derramó lo que eran el don del Espíritu Santo, y el don incluye que quiere decir que es una dádiva o un regalo de parte de Dios. Eso quiere decir el don, una dádiva de Dios. Pero en ese derramamiento del Espíritu Santo, ese día, ahí Dios le dio cumplimiento en parte de lo que él mismo habló allí a través del profeta Joel. Y Pedro aquí lo certifica. Entonces vamos a analizar qué significa la palabra o el concepto de postrero, ¿sí? De postrero. Dice lo siguiente: la palabra postrero deriva en su etimología del latín postremus,
con el significado de último o posterior, del mismo origen que los vocablos postre o póstumo. Lo postrero es lo que se coloca o se ubica al final de una serie de elementos o hechos, ¿sí? Por ejemplo, mi número postrero en el sorteo me alejó de las posibilidades de ganar el premio. O el corredor se ubicó postrero en la tabla de posiciones, ¿sí? Esto es lo que es el concepto y definición de postrero. Entonces aquí claramente el apóstol Pedro está diciendo que Dios había dicho que en los postreros días, y esos postreros días estaba enfocándose en ese momento, ¿sí? Ahí, en el momento de lo que estaba sucediendo, el derramamiento del Espíritu. Pero hablar de postreros, debemos entender que cuando Joel, o Dios habló a través de Joel, profeta Joel, que se entiende, esto fue prácticamente dentro de lo que se habla del contexto histórico de tiempo, fue algo más de 500 años antes, ¿sí? Antes, 500 años, prácticamente algo más de 500 años antes, se dio esta profecía. Entonces, por eso estamos hablando de que se cumplió siglos después. Y no solamente, quiero aclarar algo que no solamente fue para la iglesia primitiva. El derramamiento del Espíritu Santo, claro, se efectuó allí y ellos fueron las primicias. Pero hay que entender que esa promesa Dios la extendió para, como dice Pedro, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare o en su voluntad llame. Entonces, aquí queda clarificado lo que es el concepto de postrero. Entonces yo pues les voy a presentar un audio donde un hermano pues no tiene en claridad esto, y él dice algo pues que no es lo correcto, ¿sí? Y hay otro que pues le dice que no es así. Entonces él alterca contra él, pero tengo que decirle a él que realmente no está en lo correcto, porque está pasando por alto lo que es realmente un análisis detallado o minucioso o sintáctico de los textos, ¿sí? Vamos a oír lo que pues él dice en referencia a lo que estamos hablando, ¿sí? Él dice que eso se cumplirá para el futuro, ¿sí? O sea que no, para él, según para él, pues no se ha cumplido absolutamente nada, ¿sí? Entonces, he ahí pues una falla muy grande de parte de él. Escuchemos lo que él dice acá, altercando contra otro. Pues la otra persona sí le dice que eso sí tuvo cumplimiento. Obviamente pues no se da especificaciones exactas, pero sí que eso sí Pedro lo estaba confirmando. Así que escuchen. Pedro lo está certificando como tiempo presente. Se está cumpliendo ahí delante de los ojos de ellos. Fíjense lo que dijo Alex ahí. Fíjense. Cuando el texto, él mismo dice que eso se cumplió en Joel. Y ahí no está hablando Pedro de ninguna parte de la profecía. Lo que está diciendo Pedro es que esa profecía es en tiempo final. Y Pedro no creo que ella estaba diciendo que ya era el tiempo final del Señor Jesús. Eso es falso lo que está diciendo. Por eso el texto claramente: y daré prodigio arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, y sangre, fuego y vapor en el humo, el sol se volverá a ser tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. ¿Cuándo será eso? El día final. En el día final. Alex dice que eso ya se cumplió en Pedro. Como si en Pedro ese día se oscureció, como que la luna se convirtió en sangre, el sol las estrellas cayeron. Eso es lo que cree Alex, y eso es una mentira. No. La fábula la está enseñando él porque está cegado a una mentira, porque no acepta lo que estoy diciéndole a él. Él prefirió que yo saliera para hablar esa babosa que está hablando ahora. Por eso estoy tomando todos los audios de lo que está diciendo aquí, sabiendo muy bien que el tiempo final de cuando se produzca que la tierra se convierta, que las señales bajo la tierra, la sangre y fuego, vapor, humo, el sol se volverá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, o sea que es la ira de Dios.
pero por ningún lado está diciendo que eso se cumplió en el tiempo de ellos, porque no vemos jóvenes, no vemos a los siervos y siervas profetizando, ahí no vemos niños ni nada de eso, solamente vemos un grupo de personas que estaban ahí y se derramó el Espíritu Santo sobre las personas. Pedro lo que hace es tomar también el libro de los Hechos de Joel 2:28 y lo lleva a una profecía. Esto también se va a derramar sobre el tiempo final, el tiempo postrero. Ale no entiende eso porque es un subnormal. Fíjense lo que dice Ale aquí: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuáles postreros días? Porque la palabra postreros días también se refiere día final, el último día, o final de la tarde, o final de la semana, o final de la noche. Eso es lo que significa. Pero aquí en esta ocasión se está llevando a un día futuro. Postreros días, dice postreros días, no dice postreros o días finales, dice postreros días. Entonces Alex le calcome la mente o la cabeza porque no acepta esto. Voy a sostener siempre que Hechos, el discurso de Pedro, no lo llevó al tiempo de él, lo llevó a un tiempo futuro, quiera o no quiera Ale. Él se va a dar cuenta que estuvo equivocado. Bueno, hermanos, como ustedes mismos pueden oír, pues él no tiene en claridad este tema. Entonces aquí pues ya queda evidenciado pues que él dice que esto se va a cumplir es a futuro. Pero la escritura nos muestra todo lo contrario, ¿sí? Solo que él no sabe hacer distinción de los eventos que hay ahí, que van a suceder secuencialmente, en intervalos, podemos decirlo así, de tiempos, ¿sí? Y aquí podemos incluir la palabra, lo que es el adverbio o los adverbios de tiempo posterior. Entonces, vamos a seguir acá con el análisis, ¿sí? Ya escucharon los audios para que esto pues quede bastante evidenciado de lo que estamos tratando acá. Ahora bien, vamos a leer acá el comentario. En estos textos que he posteado podemos ver claramente que esto ha tenido un cumplimiento parcial, mas no total, ni tampoco en nada, en lo absoluto como muchos dicen. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo cumplimiento en Hechos 2, como el mismo Pedro lo ratificó o lo certificó en su sermón en el día de Pentecostés, ya que el mismo Señor Jesús les dijo a ellos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, según lo que nos dice Lucas 24, 48 y 49. Entonces vamos a leer lo que Cristo mismo le dice a los apóstoles. Y nótese que eso no se lo estaba diciendo que era para tiempo, digámoslo, hablando del tiempo final. ¿Sí? Hablando del tiempo final, como también escuché en otra parte que me dijeron que también esto iba a suceder precisamente en la gran tribulación, donde Dios iba a derramar de su espíritu, cosa que tampoco no tiene coherencia esto. Entonces veamos que Jesús aquí les está hablando de esa promesa, ¿sí? Y voy a leer aquí los textos. Lucas 24, 48 y verso 49. Dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, dice, del poder desde lo alto. ¿Sí? Ahora, leamos los contextos. Esto que está mencionando aquí, el Señor Jesús, es el texto. Ahora vamos a leer los contextos en las palabras de Cristo mismo o del Señor mismo. Hechos capítulo 1, el verso 4 al verso 8. Veamos lo que dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
lo que él mencionó ahí antes, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra o los confines de la tierra. Notemos que ya aquí el Señor les da estas palabras como las últimas palabras antes de él ascender al cielo. Les dice que se queden en Jerusalén. Y esto pasó fue después de los 40 días. Esto fue en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Era pues era la costumbre de los judíos celebrar esta fiesta del Pentecostés. Entonces, aquí podemos ver claramente que Jesús les estaba hablando de que se quedaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos. O sea, no les habló de, bueno, porque si el Espíritu Santo, esta promesa hubiera sido para el futuro, como se está diciendo, entonces no tendría ningún sentido que Jesús les hubiera hecho que se quedaran en Jerusalén esperando recibir la promesa del Padre, porque pues entonces no tendría lógica. Entonces diríamos, entonces, ¿qué fue lo que ellos recibieron ahí? ¿Acaso no fue el Espíritu Santo? Claro que sí. Debemos entender que el Dios Padre, a través del profeta Joel, anunció el derramamiento de su Espíritu y posteriormente Cristo. Habló de esta promesa, la cual tendría cumplimiento después de su partida, como él mismo lo dijo en los textos anteriores ya mencionados. Recordemos que la promesa del Espíritu Santo no solo fue para la iglesia primitiva, sino es para todos aquellos que estén lejos y los que el Señor en su voluntad llamare. Entonces vamos a leer aquí lo que Pedro dice o sea, vamos a corroborar esto con la misma escritura para no hacer especulaciones o quizás alguien me pueda tildar de que yo estoy diciendo algo descontextualizado o algo digámoslo, algo extrabíblico que no está dentro del contexto bíblico. Veamos lo que dice el apóstol Pedro acá. Vamos a leerlo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, dice, el don. Ya expliqué qué era el don. Dice, del Espíritu Santo. Ahora notemos lo que dice acá. Este es el 38 y el 39. Dice, porque para vosotros es la promesa. Para vosotros es la promesa. O sea, esa promesa Dios la dio para su pueblo. Pero notemos que no solamente era para los judíos. No solamente era para los judíos. Dice, porque para vosotros es la promesa. Y aquí viene el copulativo que hace una distinción. Dice, y para vuestros hijos. Y, nuevamente, segundo copulativo, para todos los que están, dice, lejos. Para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que ahí no hay una limitante donde se pueda decir que solamente era para ellos, sino que para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. O sea, esto está hablando de que Dios en su designio, en su voluntad, quiera Él llamar y traer. Entonces, para esta persona que Dios llame, pues para Él también es esa promesa, ¿sí?, del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos ver claramente que esto se ha venido desarrollando a través de lo que es el periodo de la gracia, ¿sí?, en el que nosotros estamos viviendo, donde a través de la historia y de todos los tiempos y hasta el final, habrá gente que se convertirá al Señor, se arrepentirá, se bautizará y recibirá la promesa del Espíritu Santo, obviamente si cree.
porque es para los que creen, ¿sí? Y como dice acá, pues para los que el Señor, nuestro Dios, dice, llamare. Ahora bien, vamos a ver otros textos claramente donde en el mismo libro de los Hechos, o la Didaché de los Apóstoles, aquí vemos claramente en Hechos 21, 8 al 11, dice lo siguiente. Y aquí pues voy a presentarles que sí, lo de profetizarán y todo esto, tanto a jóvenes o a las hijas, pues esto tuvo cumplimiento y se cumplió ese día y durante la trayectoria de lo que fue el registro apostólico, esta promesa tuvo fiel cumplimiento y hasta nuestros días y hasta el último momento de lo que es el periodo de la gracia. ¿Sí? Entendamos eso. Dice acá, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía, dice, 4 hijas, escuchen bien, 4 hijas, ¿sí? Doncellas que profetizaban. Recordemos que lo que dice el Señor, que profetizarán vuestros hijos. Y aquí está el cumplimiento, ¿ya? Por eso se llama los hechos son el registro histórico de lo que Dios hizo a través de la iglesia. Son las evidencias o el pragmatismo bíblico. Dice, este tenía 4 hijos, 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Notemos que Agabo era un profeta, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Eso se cumplió. Eso que dijo Agabo por el Espíritu se cumplió en la persona del apóstol Pablo. Ahora, sigamos acá en Hechos 19, 5 al 7. Veamos lo que dice. Leamos el texto. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y este bautismo lo ofició el apóstol Pablo allí en Éfeso. Luego dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? Dice, el Espíritu Santo, o sea, la promesa. Y hablaban, ¿qué? En lenguas. Aquí la palabra lenguas viene del griego glosa, o sea, glosolalia, lenguas e idiomas, quiere decir lo mismo, e idiomas, lenguas. Y dice, y profetizaban. Luego dice acá, eran por todos unos 12 hombres. Entonces notemos aquí que aquí Dios le está dando cumplimiento a cabalidad cuando él mismo dijo allí en Joel que profetizarían y todo esto. Aquí vea, estos hombres que fueron bautizados por el apóstol Pablo, después de imponerle las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. No es las palabras repetitivas que muchos usan actualmente, que hablan de, bueno, que es una repetidera de las mismas palabras, como siempre, o sea, la monotonía lingüística. No, allí cuando se habla de lenguas es idiomas, un lenguaje fluido, audible y podemos decir comprensible. Entonces dice, profetizaban. Bien, sigamos acá pues leyendo lo escritural. Indudablemente, esa promesa hecha por Dios a través del profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo de Dios tuvo cumplimiento en Pentecostés y se sigue cumpliendo en todos aquellos que aceptan o reciben a Cristo en su corazón en todos los tiempos del periodo de la gracia hasta la venida o la parusía de nuestro Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, aquí queda claro y evidenciado que esa promesa o esas palabras dichas
por parte de Joel, ¿sí? O de Dios por parte del profeta Joel, se han cumplido de una forma parcial, ¿eh? Porque falta los demás eventos que tienen que suceder, obviamente, pues en su debido orden, y muchos de eso que está ahí, que mencionan los textos, pues tendrá un cumplimiento, sí, como dice allí el, en el comentario, el que habla en los audios, el comentarista de los audios, a futuro. Pero no podemos decir, escuchen bien, que no se ha cumplido absolutamente nada, porque sería mentir y desconocer realmente el contenido bíblico o de los eventos que han sucedido. Entonces no podemos caer en ese error. Entonces lo correcto es decir que Joel 2:28 al 31 ha tenido un cumplimiento parcial. Ese sería el lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque no todo se ha cumplido. Pero lo de los dones, el derramamiento del Espíritu Santo, claro que sí, porque la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? En aquellos que realmente pues, le permiten que los guíe, porque no es a todo el mundo, ¿eh? Porque el Espíritu Santo lo reciben aquellas personas que creen de todo corazón, realmente que creen y aceptan a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Así que bueno, hermanos, más nada, pues gracia y paz. Conclusión del análisis del primer segmento. Saludos cordiales para todos, gracia y paz. Les habló su hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a que se suscriban a mi canal y me apoyen, bueno, ya que pues esto no es con un fin lucrativo, sino que es de extender la palabra del Señor, para que otros muchos puedan pues entender estas verdades del reino y llegar a Cristo. Así que más nada, pues denle un like, apóyenme para que estos videos pues tengan mayor difusión en aquellos pues, digámoslo, personas que entran al canal y puedan pues también compartirlo, ¿sí? Porque si usted le da like, pues de esa manera la gente va a tener más visibilidad en todo lo que es el público cibernético. Así que bueno, saludos para todos y gracias pues al Señor por esta maravillosa oportunidad que Él me ha dado.